Les saludo cordialmente a todos ustedes, apreciables hermanos. Les invito a reflexionar en el tema sobre el purgatorio. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1030 que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Sabemos que el purgatorio no es un lugar físico. El purgatorio es un estado del alma, es una situación existencial en la cual el alma, con sus dos potencias, la inteligencia y la voluntad, se encuentra para purgar o purificar los pecados cometidos durante su vida terrena. Entonces, en ese lugar, aunque el alma ya no puede hacer nada por sí misma, sin embargo recibe las oraciones, los sacrificios, las obras de caridad que la Iglesia militante ofrezca por ellos. De ahí que en las celebraciones eucarísticas pidamos en la oración de los fieles por todos los fieles difuntos, o apliquemos las Eucaristías en bien de las almas del purgatorio para rogarle a Dios que acelere el proceso de purificación y de esa manera vayan al cielo. Por lo que una característica del purgatorio es que no es permanente o eterno, es transitorio, es mientras el alma purifica las faltas cometidas en la tierra. La estatura es la de Cristo, es decir, el hombre busca la perfección de Dios y desea responder a aquel llamado bíblico de sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, es el llamado universal a la santidad referido en la Biblia y también en Lumen Gentium, en aquel documento emanado del Concilio Vaticano II, en el llamado urgente a la santidad. Es la vocación de todos los fieles cristianos ser santos. Pero a veces por procesos de formación, de educación, de madurez, no se logra en la tierra realizar este proceso y vamos inmaduros, vamos entre caídas y levantadas, confesándonos pero volviendo a pecar, confesándonos pero volviendo a pecar, y somos sorprendidos por la muerte, porque la muerte es ese llamado final que Dios nos hace a estar con Él. Y en ese juicio personal individual es donde nosotros vemos que no hemos alcanzado ese grado de madurez ni tampoco esa estatura de Cristo de perfección para estar con Él en el cielo. Y por eso hemos de iniciar ese proceso de purificación. ¿Quiénes van ahí? Podríamos preguntarnos para profundizar. Al purgatorio van aquellos que todavía no son santos, que hemos sido llamados a la santidad y que hemos recibido la gracia santificante en el bautismo y que cuando la hemos perdido por el pecado mortal o por otros pecados, pero cuando la hemos recuperado por el sacramento de la confesión o incluso del bautismo, en el caso de las personas que han sido bautizadas en la edad adulta, pues nuevamente el Señor nos otorga su gracia mediante estos dos sacramentos, bautismo y confesión. Por lo tanto, van al purgatorio los que no son santos, pero que no están en pecado mortal. Quien entra allí ya ha recibido la salvación eterna. Sin embargo, no debemos aspirar ir a este lugar, sino que debemos aspirar ir directamente al cielo. No debemos conformarnos con lo poco, sino hay que aspirar a lo que el Señor nos ofrece. ¿Y qué es lo que el Señor nos ofrece? El cielo, estar con Él. Por eso Él quiso morir en la cruz para darnos la salvación. Nosotros hemos de, ahora si la gracia viene de Él, de parte de Él, y nos ha dado la salvación, nosotros hemos de esmerarnos por, con nuestro esfuerzo, responder a ese llamado, a esa gracia, a ser santos, a vivir el amor cristiano, a vivir el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué sucede ahí?
el alma es sometida allí a un fuego purificador que implica dolor, a fin de reparar nuestros pecados y obtener la pureza y santidad necesarias para ver a Dios. La purificación del purgatorio se basa en el amor, no en el rechazo, no en la violencia, en el amor que Dios nos tiene y en el amor que nosotros deseamos, porque un alma del purgatorio, su aspiración única es estar con Dios, el deseo de Dios para el cual ha nacido. Y hemos nacido todos, los que aún estamos en la iglesia militante. Hay que aclarar que, aunque en el purgatorio el alma es sometida a un fuego purificador y esto implica dolor, este no se puede equiparar al castigo del infierno de ninguna manera. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1031. El infierno es una situación totalmente diferente y adversa. Fue un no en la tierra y es un no en el último momento, absoluto, definitivo, sobre todo al final de nuestra vida en la tierra. Ya no hay vuelta atrás. Todo lo que se pudo realizar en la tierra, una vez que llega la muerte, queda fijado para siempre. Así queda. Por lo tanto, nosotros, si quedamos habituados en la tierra a vivir al margen de Dios, de sus mandamientos, del amor a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, así quedaremos fijos para siempre, mental, emocional, afectivamente. Será muy difícil el cambio, pero sabemos que la gracia actúa en cada instante, que la gracia Dios nos la envía con la finalidad de que no nos condenemos, de que optemos por Él hasta el último instante de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué argumentos tenemos para hablar de la existencia del purgatorio? Aunque en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, está clara la idea del mismo. Tampoco aparecen en la Biblia palabras como Trinidad, encarnación, etc. Esto es por decir algunos ejemplos. Y sin embargo, el protestantismo las acepta sin problema, pero no acepta el purgatorio, porque a esta Biblia protestante le han quitado 7 libros. Martín Lutero les ha quitado estos 7 libros y ha truncado la revelación que Dios ha dado al hombre a través del libro santo, de las letras santas, de las letras de oro, de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Los protestantes son muy firmes, de hecho persistentes, en la idea de que continuamos pecando hasta el fin de esta vida a causa de nuestra naturaleza corrompida. Sin embargo, ellos saben que al cielo no entrará nada manchado, impuro, lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, y que quien no tenga el vestido digno del banquete celestial no podrá estar ahí. Aquello que dice Mateo en el capítulo 22, versículo 1 al 13. También hablan de la infinita misericordia de Dios que perdonará a quien se arrepienta, pero saben que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Así pues, si una persona pecadora se arrepiente, con seguridad Dios le perdona, pero aunque la sangre de Cristo le lave, esa persona seguirá pecando hasta el fin de sus días. Y como en el cielo no entra nada manchado, y se nos juzgará hasta por nuestras palabras ociosas, y quien no las ha dicho, no podrá ir al cielo. Entonces, ¿se condenará? Pregunta, ¿se condenará? No, ni pensarlo, pues la persona se arrepintió y al infierno va quien no se arrepiente. ¿Qué pasará con esta persona?
aun cuando haya habido tiempo de la confesión, pero sabemos que a cada pecado conlleva una pena merecida por aquel pecado cometido, y sabemos que la confesión perdona los pecados, pero la pena queda como consecuencia de aquel acto cometido. Si no puede entrar todavía al cielo por no estar perfectamente purificada y no puede ir al infierno por haberse arrepentido, tendrá que ir necesariamente a un estado distinto donde termine de purificarse y luego pueda llegar al cielo a gozar eternamente de Dios. Ese estado es el purgatorio. Y esto es lógica, sentido común. Por sentido común nosotros podemos comprender esto. Es tan lógica, tan clara, tan evidente la necesidad de una expiación después de la muerte que la llegaron a vislumbrar los mismos filósofos paganos, que carecían totalmente de las luces de la fe. ¿Por qué? No se había revelado aún el Señor para explicarnos todo esto, estas realidades escatológicas, o estas postrimerías, o novísimos. Y así Platón, el filósofo griego, que vivió 463 años antes del nacimiento de Cristo, alude varias veces a un lugar ultraterreno, donde se purifican las almas imperfectas antes de entrar en el reposo eterno. Virgilio recoge esa misma creencia en la Eneida, al describir la purificación que es necesario sufrir antes de entrar en los campos elíseos, esto es, en el paraíso. Y el filósofo Séneca, consolando a la noble Marcia por la muerte prematura de su hijo, le habla de un lugar donde se expurga y sacude de sí los vicios pegadizos y la herrumbre inherente a toda vida mortal. Además, es de lógica el pensar en que todo daño se debe reparar. Asimismo pasa con el pecado. Todo pecado causa en el alma dos cosas: culpa y pena. Es lo que nos dice, por ejemplo, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos 13 al 14, y en ese mismo libro, en el capítulo 24, versículo 12. No basta pedir perdón, además hay que resarcir, es decir, reparar el daño hecho. No porque Dios lo necesite, sino porque nuestra alma lo necesita. El ejemplo del clavo en la pared: se quita el clavo, perdón de la culpa, pero queda el hueco, la pena. Hay que resanar la pared para que no quede el orificio. En la confesión se perdona nuestras culpas, pero nos queda el deber de reparar el mal hecho. Si lo hacemos en vida, a través de la oración, la penitencia, las buenas obras, lo haremos en el purgatorio. Nosotros podemos ofrecer a Dios rosarios con la intención de reparar esa pena. Podemos ofrecer misas, actos de caridad, sacrificios, ayuno, el trabajo. Si lo hacemos con esa intención, Dios lo tomará en cuenta, de tal manera que eso nos ayudará a no estar tanto tiempo en el estado de purificación una vez que hayamos muerto en la tierra, que haya muerto nuestro cuerpo mortal. Esta idea es tan lógica que la inteligencia humana es capaz de comprender. Tenemos un ejemplo en la literatura española. Tenemos el caso de El Quijote. El Quijote de la Mancha, aquel hombre, aquel caballero hidalgo que andaba por los campos con su compañero Sancho Panza, en una ocasión que ingresa a un lugar a beber una copa, se encuentra con otro hombre, se hacen de palabras y en un momento de arranque de ira, en un momento de arranque precisamente donde el hombre no es capaz, se inhibe la dimensión racional y no es capaz de orientar adecuadamente sus emociones, le quita la vida a otro hombre. El Quijote se da cuenta que ese hombre tenía una hija que dependía económicamente totalmente de él, y él dice, bueno,
voy a resarcir este daño hasta donde sea posible, porque no le puedo devolver la vida a este hombre. No lo puedo hacer, pero voy a hacerme cargo de esa hija. Voy a sustentarla económicamente en todas sus necesidades para que no quede en la orfandad y no sufra ningún daño por personas ajenas a su familia, personas ajenas a ella, personas que quieran aprovecharse, etcétera. Esto se entiende en el mundo de la literatura. Ha quedado ahí el hecho de resarcir un pecado, una pena, pues en teología, en la Sagrada Escritura o en la teología, que es la reflexión a partir de la fe y de aquella fe contenida en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición, entonces nos ayuda a profundizar en el conocimiento y en el valor de las postrimerías, particularmente de la situación de purificación y el por qué existe esta, su necesidad. Necesitamos el perdón de Dios, necesitamos reparar los daños causados, la culpa, y si no lo hemos alcanzado a realizar en la tierra, lo haremos en ese estado del alma de purificación llamado purgatorio, que será, algunos padres de la iglesia dicen que es como darse un baño antes de ir a una fiesta. Es lo que habla la Sagrada Escritura. Lleven el vestido blanco. Si no lo llevan, habrá que irse a bañarse, a arreglarse, para estar listos para la fiesta, para el banquete, que representa la entrada al cielo. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, lo que dice Mateo en el capítulo 12, versículo 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. San Gregorio Magno lo dice en Dialogi número 4, el capítulo 4, en el número 41. En el infierno ya no hay posibilidad de perdón. Se cierra toda posibilidad de vuelta atrás, de reparación de las faltas, porque han quedado fijada la intención y los deseos de la persona con la muerte. No hay vuelta atrás. Por eso, mientras estamos en la tierra, hemos de aprovechar la oportunidad que tenemos, porque existe mientras tengamos vida en la tierra. En el infierno, entonces, no hay posibilidad de perdón y al cielo no entra nada manchado. Esto es, debe haber un lugar intermedio de purificación donde se perdonen pecados, y este es el purgatorio, es el lugar de purificación. El segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículos 42 al 45, nos habla de este pasaje donde Judas Macabeo y sus soldados ofrecen oraciones y sacrificios por sus compañeros muertos en el campo de batalla. Cuando son revisados para ver si traían dinero para ofrecer una ofrenda por el descanso de su alma, se dan cuenta de que llevaban en sus ropas objetos consagrados a los ídolos. Este texto muestra la concepción de los judíos sobre una purificación después de la muerte. Había que ofrecer un sacrificio a Dios por el pecado de idolatría de sus compañeros caídos en batalla. Aún hoy los judíos ortodoxos rezan una oración llamada Kadish durante los 11 meses siguientes al deceso para alcanzar la correspondiente purificación. ¿Qué quiere decir esto? Que existe en la conciencia del hombre el deseo de santidad, de pureza, porque así concibe a Dios, al santo de los santos, en pureza, en santidad. Y el hombre que ha sido llamado por Dios a estar con Él, necesita, en la medida de su pobreza de su indignidad, purificarse de los pecados cometidos, de pensamiento, palabra, obra, omisión e intención.
Sino habrá que preguntarle al Señor, Señor, ¿desde cuándo pecó un hombre que pecó un hombre desde cuándo fue infiel, cometió pecado de infidelidad? Desde el momento, no en el cual cometió el acto, sino desde el momento en el cual deseó en su mente y en su corazón a aquella persona que no es su esposo o su esposa. Desde el momento en el cual dio cabida a aquel pecado, ya ha pecado. Es decir, desde el momento en el cual consintió la posibilidad de pecar, desde el momento en el cual consintió el pecado de infidelidad, ya cometió adulterio, ya pecó. Sentir no es pecado, consentir sí lo es. Por lo tanto, este libro a los Macabeos nos deja con claridad el deseo que existe en el hombre de purificar su alma para estar con Dios. Luego Mateo en el capítulo 12, versículo 32, ahí nos dice que Jesús no condena la creencia de los judíos en una purificación después de esta vida, sino que la apoya, y este texto es muestra clara de ello. Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo y dice que éste no se perdona ni en esta vida ni en la otra, lo que muestra claramente que hay dos tipos de pecados. Los que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra, y los que se perdonan en esta vida o en la otra. Esta purificación de los pecados en la otra vida se conoce como purgatorio. Hay que entender esto con claridad. Los que no se perdonan en esta vida ni en la otra es aquel pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste? En rechazar, en que una persona, hombre o mujer, rechace conscientemente la gracia de Dios, es decir, el llamado a la salvación, es decir, el llamado al arrepentimiento, porque Dios llama a su criatura, porque la conversión es fruto, es la gracia, es por gracia de Dios, no es por convicción en principio, ni es por el esfuerzo humano, sino es movido por Dios, movido por Dios. Dios nos llama al cambio, y si nosotros rechazamos este llamado de Dios al cambio, ¿de qué manera? No tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, soy joven, primero mis fiestas, primero mis pasatiempos, primero vivir la vida loca, el dinero, los gastos, los viajes, y voy postergando y postergando y postergando el llamado de Dios al arrepentimiento, a dejar el pecado, a dejar los errores que continuamente cometemos, que son pecados. Y si en un momento determinado me sorprende la muerte, habré muerto en pecado mortal, rechazando la gracia. Y esto es motivo de condenación. Es decir, rechacé la gracia en este mundo, y entonces automáticamente quedó fijada mi suerte con la muerte. No habrá ya más gracias. No habrá ya más gracias, no habrá ya más llamados, no habrá más posibilidad de conversión, porque Dios lo hizo en esta vida, y yo en esta vida la rechacé, la rechazamos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, y esa es precisamente la fijación de la renuncia, del rechazo a la gracia y del pecado en este mundo, en esta vida y en la otra. Por esta razón es la urgente necesidad de responder a Dios, a no postergar el arrepentimiento, el cambio, la conversión, a dejar el pecado, a abrirme a la gracia para que con la ayuda de Dios logre superar los errores y los pecados en los que comúnmente incurro, las faltas de caridad y aquello que gira en torno a los 7 pecados capitales, cuyo tema encontrarán en este canal de YouTube. Mateo en el capítulo 18, versículo 23 al 35, también nos habla de la existencia del purgatorio. Aprendan algo sobre el reino de los cielos, dice Jesús. Explica cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos y narra la parábola del hombre injusto que no quiso perdonar a un deudor. No lo quiso perdonar, aunque él mismo había sido perdonado por el rey. Ese rey es Dios. Señor, perdóname, ayúdame, escúchame, tenme paciencia, soy pecador, pero tenme paciencia y te pagaré todo. Es decir, dejaré de pecar. Permíteme, Señor.
escúchame, ayúdame a dejar ese pecado. No quiero pecar más. Y él no fue capaz de perdonar a su hermano. Dios, que representa a ese rey, o ese rey representa a Dios, mejor dicho, le perdonó a petición suya a ese hombre todos sus pecados, su deuda, pero ese hombre fue incapaz de perdonar a un semejante suyo, a un hermano, a un hermano. No le quiso perdonar la deuda que tenía con él, es decir, no quiso perdonarle las ofensas que había cometido en contra de él. Fue intransigente y no recordaba que Dios a él había perdonado. Y recordemos que es un requisito perdonar a nuestro prójimo para recibir el perdón de Dios, que el Señor mismo lo pone en San Juan. Basta que leamos las cartas y el Evangelio del apóstol San Juan, del evangelista, para darnos cuenta que esto es real. Lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Hasta que pagara toda la deuda. Si este hombre injusto quedó en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda, significa que su castigo es temporal y no eterno. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no se arrepienten de corazón. Si no nos arrepentimos y seguimos pecando en ese pecado que ya conocemos, que es el mismo, ¿cuál? En torno a los 7 pecados capitales: la lujuria, la pereza, la avaricia, la codicia, la soberbia, la vanidad, el criticar a los demás porque es soberbia, porque me considero mejor que ellos, la difamación, el chisme. Nuestro Señor explica claramente que el que no perdone a su hermano tendrá que pagar esa deuda con un castigo temporal. Este castigo temporal es lo que se llama purgatorio. Ahora, en Lucas, en el capítulo 12, versículos 58 al 59, ahí nuevamente habla nuestro Señor de una cárcel de la que no se sale hasta que se haya pagado el último centavo. Hasta que sea pagado el último centavo. La cárcel de la que habla el Señor no puede ser el infierno, pues de allí no se sale nunca. Allí no hay vuelta atrás. El que entró allí no podrá salir. Esto está en Mateo capítulo 18, versículo 8, y en ese mismo evangelio en el capítulo 25, versículo 41, y también en Marcos capítulo 9, versículo 43. Esto usted lo puede leer y meditar. Puede meditar, puede contemplar la palabra, la belleza de la palabra de Dios. Esta cárcel a la cual se hace referencia este evangelio, Lucas capítulo 12, versículos 58 al 59, es el purgatorio, donde es purificado el pecador, donde seremos purificados usted y yo, usted que me está escuchando. Si no ponemos atención, si no cambiamos en lo que generalmente caemos, ahí estaremos un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Como ese tiempo es el tiempo eviterno que está fuera de la temporalidad física que contamos con los segundos, minutos, horas, semanas, días, etcétera, ahí estaremos, no sabemos cuánto tiempo será. Luego, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11 al 15, ahí San Pablo habla del fuego que probará la obra de las personas que edificaron su vida sobre Cristo. Algunos construyeron con oro. El oro es signo del amor, de la caridad, del perdón, del sufrimiento, de la humillación, de la humildad. Plata o piedras preciosas, otros con madera, caña o paja. Pablo dice, además, que será premiado aquel cuya obra resista el fuego, pero si la obra se hace cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Se condenará entonces? No. Pablo es claro al decir que se salvará, pues había edificado sobre Cristo. Sin embargo, tendrá que pasar por el fuego purificador. Y si, como hemos dicho, construyó con paja, construyó con madera, aquello se terminará. Si construyó con oro, aquello se fundirá, pero se conservará.
Tendrá por lo tanto que pasar por el fuego purificador. Ese fuego purificador es el purgatorio, que limpia, que quita todas las escorias, todos los microbios, bacterias, virus que se fueron ahí concentrando y que causan mal, todo eso se eliminará y quedará el oro, es decir, lo que en esencia el hombre es. ¿Y que es el hombre? Imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios por el bautismo. Todas las obras, palabras, intenciones de amor que tuvo para con Dios en los hermanos. Estos son los textos bíblicos que evidencian la existencia del purgatorio, contra lo que muchos detractores digan en contra de su existencia. Nuestros hermanos separados, los protestantes, que lo niegan porque les quitaron esos 7 libros en el Antiguo Testamento. Ahora bien, almas del purgatorio, ¿qué son? Las almas del purgatorio nosotros no tenemos que invocarlas. De hecho, es recomendable ni siquiera invocar a nuestros seres queridos. Ni siquiera, papá, mamá, ven, ayúdame. No. Por ellos hay que pedirle a Dios: Señor, Virgen María, a los santos, San Francisco de Asís, te ruego por mi papá que está contigo, por mis abuelitos, te ruego por ellos, pero no invocarlos a ellos. A ellos no se les invoca, ni para que me despierten, ni para que me ayuden en problemas, sino que tenemos la obligación de orar y ofrecer sacrificios por estas almas. Por eso mandó Judas Macabeo, lo que leímos en aquel texto del Antiguo Testamento, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Recordemos, el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico, la misa, tiene un valor excepcional, único. Es la primera oración que tenemos, la más completa, porque ahí se actualiza la gracia salvífica, el misterio salvífico de Dios. Ahí se actualiza el misterio pascual con el cual nos ha salvado a todos nosotros y nos ha manifestado su amor de predilección, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1032. También debemos rogar por ellas, por las almas, constantemente a nuestra Madre Santísima, para que acuda en su socorro y les dé alivio y consuelo. Es interesante que hablemos de las indulgencias. ¿Qué son? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Catecismo de la Iglesia 1471. La indulgencia plenaria, ¿qué efecto tiene? Borra toda la pena merecida por el pecado. Para obtenerla se deben cumplir las siguientes condiciones. Primera, confesión de boca, con los 5 aspectos, los 5 requisitos para una buena confesión. La comunión eucarística y la oración por el Papa. Entonces, la indulgencia borra la pena merecida por el pecado, confesándonos, comulgando y orando por el Papa. Obra de tal manera que obra que produzca indulgencia plenaria, esto lo determina la Iglesia. Veamos algunas. ¿Qué obras producen esto? Los retiros. Obras que producen la indulgencia plenaria, algunas, vamos a decir, una semana de retiro, 3 días de retiro espiritual, rezar el rosario meditado en comunidad,
incluso ante el Santísimo Sacramento, asistir a una primera comunión, asistir a los sacramentos, hacer el Santo Via Crucis, rezar el Santo Via Crucis, hacerlo caminando, la bendición Urbi et Orbi, la bendición a todos los ciudadanos, las peregrinaciones también, por ejemplo. Sí, antiguamente se hacían peregrinaciones, por ejemplo, hay algunas a Santiago de Compostela, ¿sí? De diferentes partes del mundo, peregrinaciones a algún santuario mariano. La renuncia a todo afecto al pecado, incluso al venial, porque el venial tiene la facultad de ir evitando o de ir minando, disminuyendo la capacidad de amar a Dios y al prójimo. O sea, va disminuyendo la caridad. Por eso es importante que estemos atentos a todo pecado, que pidamos perdón a Dios por todo pecado cometido, que Dios nos perdone, que nos dé su gracia. Estas indulgencias se aplican a sí mismo o a un alma del purgatorio, no a otro vivo. Los consagrados las damos a María, nuestra Madre y Tesorera, para que sea ella quien las administre y las dé a las almas que más lo necesiten. Esto es muy importante. La indulgencia parcial, como su nombre lo indica, borra solo una parte de la pena merecida por el pecado. Depende del acto concreto que se realice para obtenerla. Son muchas las formas de ganarla. Entonces, hemos mencionado aquí algunas que es importante tomar en cuenta, considerar para que esto se pueda lograr. ¿Sí? Muy bien. Este es el purgatorio. Hasta aquí, mis hermanos. Espero que esta reflexión les ayude a conocer el purgatorio y a saber nuestro compromiso, el compromiso que cada uno de nosotros tenemos en rogar a Dios y esforzarnos para responder a la gracia que Dios nos da de ir al cielo. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.